Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy estamos con un gran invitado que es a prueba con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, Raúl. Encantado de estar aquí. Hoy yo también estoy muy encantado de estar contigo, hablar pues un poco de tu trayectoria en redes sociales, a qué te dedicas y hablar sobre inteligencia artificial, educación. Y me gustaría empezar a hablar un poco de quién es a prueba con Jorge, a qué te dedicas, que me contaras un poco tus redes sociales. Genial. Bueno, pues para presentarme un poquito, yo me llamo Jorge, Mm. soy de Zaragoza, he estudiado ingeniería química en la Universidad de Sí, Zaragoza y bueno, pues siempre me ha gustado hacer otras cosas aparte de estudiar o de trabajar digamos, de la vida normal, ¿no? sí, sí, Entonces, cuando empecé la universidad más o menos, sí. empecé, por ejemplo, a dar clases particulares Mm. y eso llevó un poco pues a sacar mi faceta de, bueno, medio profesor, ¿no? Profesor particular. Eso derivó luego en la pandemia, pues en la no poder dar clase a mis alumnos y Sí, por tanto pensé, oye, ¿y si hago un canal? Pues como muchos que hay, ¿no? Al final hay muchos canales de matemáticas, de física y demás, pero yo veía a mis alumnos que les gustaba cómo yo daba clase y digo, ¿y si intento hacerlo para el resto? Eso al final salió por TikTok, o sea, empezó la sí, era TikTok. Yo empecé en TikTok intentando enseñar trucos, consejos para estudiar y demás, pero mm, la gente me preguntaba otras cosas, me preguntaba que qué tenía que estudiar, ¿no? Que qué tenía que estudiar sí, para ser, yo qué sé, matemático, qué mm, bachillerato tenía que hacer para una carrera y al final pues decidí enfocar mi canal en lo que pedía la gente, ¿no? mm. Y hasta ahí, pues durante estos años he ido dedicándome un poquito a eso mientras seguía con mis estudios y al final con mi trabajo. Claro, porque tú tienes un canal de YouTube, TikTok e Instagram. Por ejemplo, en el de YouTube, ¿qué haces normalmente? Yo empecé el canal de YouTube Sí, de matemáticas, física, química, básicamente, ujú, pues explicando unas clases. O sea, yo explicaba sí, los conceptos de matemáticas, de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato. Y ese canal sí que es cierto que hubo un momento en el que tuve que dejarlo porque pensé que me sí, quería centrar más en lo que era la orientación. vale, Ahora mismo lo que más tengo activo es mi canal, mi cuenta de TikTok, mi cuenta de sí, Instagram y ahora he empezado con un proyecto de podcast también como has empezado tú, sí. también intentando acercar un poco las carreras universitarias, las FPs y las profesiones para los chavales de 16, 17 años y eso es un Vale. poco lo que tengo ahora. Que entonces ahora tú te dedicas al tema de orientación y luego tienes un podcast en el que pues entrevistas a gente de distintas carreras, ¿no? Sí, es que ya llevo tiempo, llevo como 4 años en redes Mm, sociales intentando hacer esto de la orientación y siempre he tenido un poco la sensación de que yo no podía dar toda la sí, información necesaria cuando me preguntaban por determinadas cosas. Yo podía hablar de lo que yo conocía o de lo que yo me informaba, pero sí, había muchas carreras que a mí se me escapaban. ya. Entonces, bueno, he visto la oportunidad de poder entrevistar a gente que ha estudiado cualquier carrera, que es algo que me gusta también hacer Sí. y al final pues conoces a mucha gente, conoces también cómo son las carreras, cómo ha vivido cada uno su experiencia y es un poquito eso, acercar de forma real con gente de verdad, darles un micrófono y que ellos puedan explicar todo lo que han vivido. Porque tú crees que, por ejemplo, la orientación se centra mucho en los colegios. Pues, a ver, yo por lo que he visto y lo que he podido, lo que la gente me ha transmitido es que Sí, el tema de la orientación en los colegios es muy pobre. ya, A mí me pasó, yo no sabía qué estudiar, yo no sabía qué hacer. A muchos compañeros, amigos les pasó lo mismo. Todo el mundo, cuando me conoce y sabe un poco lo que hago, me dice, ostras, ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho lo que ya. estás diciendo tú. Y bueno, es un poco lo que intento, ¿no? Acercarles la información, porque muchas veces esa información sí que está en Internet, porque yo al final también me informo por Internet,
está, lo que pasa es que es complicado encontrarla y complicado entenderla mm, y aplicarla. A veces no es tan fácil. Y creo que esa figura de orientador que te explique este tipo de cosas no existe tanto en los colegios y en los centros públicos. mm. Creo Sí, que es la realidad. yo creo que se tendría que profundizar más a la gente que lo tenga menos claro, pues hacerle más charlas o hacerle más test de qué cree que puede ser lo mejor para él. Sí, a ver, el tema de los test, yo no sé Sí. si tú has tenido que hacer algún test de esos. Sí, yo he tenido, hemos hecho, cada año te hacen un test, por ejemplo, de si vas más orientado al sector ciencias, luego si, Ujú. dependiendo esos bloques, te hacen normalmente esos test. Sí, yo también tuve que hacer. Sí, A mí me salió que yo tenía que ser algo de, algo relacionado con la sanidad o la psicología sí, o algo así. ya. Bueno, pues puede ser, porque igual cuando me lo hicieron en cuarto de la ESO, Mm, yo tampoco tenía muy claro qué hacer y yo respondía preguntas y pues puede ser, ¿no? mm, Al final no he elegido eso, no he elegido nada parecido y he encontrado igualmente algo que me gustaba. Es decir, sí, puede ser que a mí sí que es verdad que siempre me ha llamado la atención el tema de trabajar con personas, de ayudar a las personas y bueno, de una forma u otra lo he conseguido, o sea, sí, estoy en ello. Entonces, esos test yo personalmente creo que no sirven. Los test vocacionales, ya. en mi Mm, opinión, no sirven apenas. ¿Podrían hacer más charlas? Por supuesto, sí, me hubiera encantado tener charlas en clase, pues no sé, que viniera un ingeniero, que viniera un médico, que mm, viniera, yo qué sé, me da igual, un bombero a ya. explicarme lo que se hace en el día a día. Mm, Eso igual me hubiera servido un poquito más, pero es algo realmente complicado de conseguir. mm. Porque tú has comentado antes que te costó mucho elegir la carrera. ¿Qué te llevó para elegir la carrera de ingeniería? Pues yo siempre he elegido, de momento, Sí. hasta hoy en día en mi vida, Mm, casi todo lo que las decisiones que he tomado las he hecho cerrando las menos puertas posibles, vale. ¿vale? A mí, obviamente, pues bueno, soy una persona que nunca ha tenido una carrera que le encantaba. Pues, por ejemplo, hay gente que quiere ser médico o Mm, que quiere ser abogado o lo tiene muy claro, ¿no? sí, Yo no era el caso. Yo no sabía lo que quería hacer, no sabía nada. Y simplemente sabía, pues sí que me gustaba más la parte científica, en bachillerato, pues me gustaba la química, me gustaba la física, las mates, mm, me gustaba más que, por ejemplo, historia, sí, ¿vale? Y se me daba bien. Entonces, bueno, sabiendo un poco cosas que se me daban bien y eligiendo algo que no me cerrara muchas puertas, porque sí. yo pensaba y decía, a ver, si hago, por ejemplo, me gustan las mates, hago la carrera de matemáticas, no sé, Ya. ¿sabes? Como yo pensaba, voy a terminar de matemático. Si hago física, lo mismo. Y entonces dije, bueno, pues puedo probar una ingeniería, Sí. vale. Y yo veía las ingenierías. Y veía ingeniería mecánica y era mucha física. Y de repente vi ingeniería química. Y a mí Mm, siempre me ha gustado la química. Entonces digo, pues, ya. ¿y si hago algo que tenga mates, física, química? Yo qué sé, yo pensaba que me podría abrir muchas más puertas. Entonces, no he Sí. tratado de buscar algo que me gustara 100%, porque no lo Mm, sabía, sino he ido pues buscando los caminos que menos puertas me cerraban. En bachillerato vale. lo mismo, elegí el científico porque creía que desde el científico, con biología, podía hacer tanto una ingeniería Sí. como, pues por ejemplo, irme por la rama de medicina, si luego Mm, decidía eso. O incluso podría hacer una carrera de ciencias sociales, podría hacer, yo qué sé, A de marketing, mm, podría hacerlo desde el bachillerato de científico. Entonces, era un poco eso, cerrar las menos puertas posibles para decidir cuando tuviese que decidir en el momento exacto. vale. Que si, por ejemplo, un alumno que se le da muy bien y le gustan las matemáticas, la física, la química, tú lo que le recomiendas igual hacer una ingeniería ya que tiene muchos rangos. A ver, yo siempre lo digo y Mm, es algo que me preguntan mucho, si quieres luego hablamos de eso, que es el vale. tema de diferencia entre ingeniería química y química. Es Sí, algo que me es preguntan una mucho. gran. Mm, Yo siempre digo que para estudiar una ingeniería te mm. tiene que gustar mucho, mucho, es mucho Sí, sí, sí. las mates y la física. Mm.
porque no es una carrera fácil de aguantar y si realmente no te gusta, no es lo que quieres, no vas a aguantar. Ya. ¿Vale? Lo más probable es que digas, oye, me hago otra carrera o hago otra cosa. Porque es una carrera realmente es dura, las ingenierías son duras. Entonces, yo siempre recomiendo que tengan muy claro que en ingeniería se ven muchas mates y mucha física. Vale. Pero también es una carrera muy práctica en el sentido de siempre resolver problemas, siempre es ir un paso más allá. No es tanto investigación, que a mí, por ejemplo, no me gustaba tanto el tema de la investigación a mí. Bueno, laboratorios, pues hombre, cuando haces alguna mezcla en el laboratorio está guay. Ya. A mí no me gustaba mucho eso de investigar y estudiar demasiado. A mí me gustaba Sí. resolver problemas. A mí estudiar no se me daba especialmente bien lo de memorizar y tal. A mí me Vale. gustaba hacer problemas. Y es un poco esa mentalidad de ingeniero, ¿no? De resolver problemas. Entonces, si tienes un poco esa actitud Sí. y esas inquietudes y te gustan las mates y la física, la ingeniería puede ser una buena carrera. Claro que, por ejemplo, si una persona que se quiere meter a ingeniería química, porque hay química, pero cree que que no hay física o matemáticas, eso no le va a servir, ¿no? Claro. De hecho, en el primer año de universidad en ingeniería Sí. química, por lo menos en mi año pasó, Mm. mucha gente abandona porque, bueno, ahora no sé muy bien cómo estará, creo que ahora tienen Sí. nota de corte las dos, pero Mm. cuando yo entré, ingeniería química estaba en un 5, es decir, sobraban siempre Mm. plazas. Entonces, la gente que no entraba en química se metía en ingeniería química Ya. y cuando llegaban y veían que no era química, que eran mates y física Sí. y 2 asignaturas de química, Mm. decían, a mí esto no me gusta. Claro, te gusta la química. Si quieres saber la diferencia entre ingeniería química y química es que si tú Sí. quieres saber muchísima química, eres químico, ¿vale? Un Vale. químico sabe muchísimo de teorías sobre Mm. química, sobre los compuestos, sobre los Vale. elementos, sobre las reacciones. Sabe muchísimo qué es lo que pasa en las reacciones. Eso Mm. es un químico. Y el ingeniero químico lo que hace es aplicar eso que pasa Mm. a situaciones reales, a situaciones más bien, más que reales, Sí. industriales, en la Vale. industria, porque está muy enfocado a producción, a fabricación. Mm. Entonces, reactores, por ejemplo, pues para hacer, yo qué Vale. sé, Sí. jabones, para hacer casi cualquier cosa que tenga química, necesitas un químico y un ingeniero químico. El químico te diría, mira, tenemos que juntar esto con esto para hacer tal, Sí. este compuesto. Y el ingeniero químico te diría, pues mira, tienes que hacerlo en estas condiciones, con esta temperatura, con esta presión, Vale. Sí. haciendo lo que sea, y entonces se formaría el compuesto, ¿vale? Pero se necesitan Vale. uno al otro y son complementarios. Vale. Que, por ejemplo, la ingeniería química es más para aplicarla a la vida cotidiana, ¿no? Sí, a ver, bueno, más Sí. que a la vida cotidiana sería, ya te digo, al Sí, ámbito industrial, al ámbito industrial. Vale. a lo que es fabricación de Sí, compuestos, perfecto. pues, por ejemplo, fábricas de detergentes, de perfumes, todo eso lleva química. Sí. Entonces, el químico, por ejemplo, podría estar en laboratorio haciendo Vale. pruebas sobre nuevos productos y el ingeniero químico estaría más en la parte de producción, pues en los reactores, en toda esa parte, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora me gustaría que me contaras un poco, tu trayectoria en la Universidad de Ingeniería Química de Ujú. Zaragoza. Yo también soy de Zaragoza y aquí, pues, nos siguen muchos, maños, y me Sí. gustaría que nos explicaras un poco, esa trayectoria que tuviste en la carrera y que nos contara algún dato curioso. Bueno, yo sinceramente, aunque yo dé algunas veces consejos sobre cómo estudiar, ahora Sí, los puedo dar, sí, sí. pero te puedo asegurar que en primero de carrera no los podía dar, porque yo llegué en primero de carrera. Yo en bachillerato estudiaba, pero no estudiaba mucho, la verdad, Ya. no te voy a mentir. Yo sacaba 7, 8, algún Mm. 9, ¿vale? Em, pero casi sin estudiar. Estudiaba el día de antes un poco y ya está. Entonces, cuando llegué a la universidad me pegué un batacazo tremendo. Sí. Suspendí casi todas. O sea, aprobé, en el primer cuatrimestre aprobé una, en el segundo no me acuerdo si una o dos. Sí.
Luego remonté, Sí, luego empecé a estudiar como tenía que estudiar sí. y sinceramente, estuve a punto de dejarlo, porque yo pensaba que, digo, ostras, a mí, yo no puedo con esto, yo no Sí, sirvo para esto, pero como era lo que yo quería, ya. que ahí es un poco lo que te decía antes, si no hubiera sido lo que yo quería, yo lo hubiera dejado. Mm, Pero como era lo que yo quería, seguí. Y oye, al final ha merecido la pena. Entonces, bueno, sobre todo el primer año de universidad puede ser algo complicado porque es mm, mucho cambio. ¿Sabes? En bachillerato, pues tienes el profesor que puede ser más cercano, sí, tienes, es como un ritmo constante que te van marcando un poco, pues, cómo estudiar, con exámenes te van marcando cuándo tienes que ir estudiando y qué temas, pero en la universidad no. En la universidad te dan clase, mm, tú llegas a clase, puedes ir, puedes no ir, te puedes enterar o no te puedes enterar, puedes jugar al ajedrez en clase mientras la profesora está explicando o no. Entonces tú ya, decides. Y entonces luego tienes que ser capaz de estudiar, de organizarte tú solo, de tener un examen dentro de 3 meses, porque son mm, los exámenes, pues suelen ser en enero, diciembre, depende de la universidad. mm, Tienes un examen en 3, 4 meses, pero es que como te pongas a estudiar el día de antes ese examen no vas a llegar. mal, mal. Entonces, no puedes hacer lo mismo que en bachillerato. Tienes que ir estudiando, tienes que ir Sí. organizando. Que en bachillerato te puede servir, estudiar el día de antes o 2 días antes, pero en la universidad no, ¿no? Sí, a ver, hay gente que en Sí, bachillerato estudia mucho más. claro, sí, Yo tengo amigos que querían entrar a medicina y estudiaban muchísimo más que yo. Claro, sacaron un 13 en selectividad y cuando llegaron a la universidad siguieron sacando 9 y 10. claro. Porque yo creo que tampoco no es lo mismo sacarte un bachillerato, por ejemplo, biológico que tecnológico, porque biológico yo creo que es más de estudiar, Ujú. y tecnológico más de fórmulas, aplicarlo. A ver, en mi caso, la única diferencia creo que estaba en dibujo técnico y biología, Sí, y creo que había una opción que te mm, podías quitar química ya. si vas a ingeniería, pero como yo no me la iba a quitar porque yo quería ingeniería Sí. química, pues tampoco me quité la química. Entonces, bueno, yo hice ahí un poco todo y ya te digo, o sea, es que depende. Si has sido una persona que ha sabido tener un ritmo de estudio, que ha sabido estudiar durante bachillerato, puede que no tengas tanto problema en la universidad. Incluso puede que la universidad te parezca más Sí. relajada porque no es como segundo bachillerato, que es mucho más estresante, ¿no? Pero puede pasarte lo contrario, que vengas de estudiar poquito y digas, uy, pues, Sí, estoy en la universidad y no sé por dónde me da el aire, ¿no? vale. Y, por ejemplo, para ti, en ingeniería química, ¿cuál fue el curso más difícil? Primero, por el cambio que hay de bachillerato a universidad, o igual otros años en el que hay más exigencia, más cambio de temario. Ujú. A ver, por el cambio que tú dices, es decir, Sí, por tener que adaptarme tanto a la universidad, fue el mm, primero. Fue el vale, año más duro a nivel, eso, a nivel mental, a nivel de sí, decir, no sé qué estoy haciendo, no lo sé. ya, Pero el año más exigente y el más complicado de la carrera, para mí fue tercero. mm, Tercero suele pasar en las ingenierías, que es el mm, momento en el que ya te especializas un poco. Es decir, en primero y segundo son asignaturas que casi todas las ingenierías tienen en común. Cuando hablo de estas ingenierías son las ingenierías industriales, industrial, sí, mecánica, electrónica. Más o menos todas tienen en primero y segundo las mismas asignaturas. Y luego en tercero ya te vas un poco a tu rama. Pues si has elegido química, ya das más mm, química. Si has elegido mecánica, ya das más mecánica, ¿vale? Entonces, vale, en tercero, las asignaturas a mí me parecieron mucho más complicadas. vale, Asignaturas complicadas, pero claro, ya vienes con más rodaje, ya sabes mm. estudiar. Entonces, simplemente es dar un pasito más y oye, estudiar y sacarlo. ¿Y la asignatura que te pareció más complicada? La más complicada y la que arrastré hasta el último día Sí, de la carrera
fue diseño de reactores. Diseño de reactores. Sí, ¿Y qué son tiene una asignatura. Sí, tanta complejidad esta asignatura? pues básicamente es la vida del ingeniero químico. Un Sí, ingeniero químico tiene que saber cómo tiene que ser las condiciones de una reacción química vale. para que sea óptima. Es decir, que se produzca lo máximo, que gastes el menos dinero posible, la menor electricidad, la menor energía, ¿vale? Y que a la vez salga lo que tú quieres y en las condiciones que tú Sí, quieres. Entonces, eso es básicamente un poco resumido lo que hacía la asignatura de diseño de reactores. Te decían, tenemos que obtener X producto. Tenemos, no sé, unas sustancias. Diseña un reactor para obtener esto. Y vale. era eso. Al final es un poco, pues ya te digo, justo lo que se espera de un ingeniero químico. Sí, Y entonces, para mí fue lo más complicado porque era una asignatura exigente y había muchísimas cosas distintas, había muchísimos conceptos, eh, los cálculos no eran nada fáciles, cada reactor era de una forma, cada reactor tenía sus ecuaciones, o sea, realmente es una asignatura muy extensa, que podría ser aún más extensa porque luego en el máster está diseño de reactores 2, que es como la continuación de la carrera. sí, O sea, aún hay mucho más que no te explicaban, vale, pero es realmente dura. vale. Pues hablando un poco de esto, te quería hacer una pregunta de tu trabajo actual. ¿Cuánto porcentaje de lo que has estudiado, de todas las asignaturas que has estudiado en ingeniería química, utilizas en ese trabajo? Porque, por ejemplo, muchos que estudian, no sé, física o otras ingenierías dicen que un 80% no lo utilizan. ¿Es verdad lo que dicen? Eh, qué buena pregunta. Sí. O sea, creo que te la voy a copiar. Me parece súper buena pregunta porque nunca me la había planteado. Pues te diría que en mi trabajo actual utilizo de las asignaturas, diría un 10%. Buah, un 10%. Sí, puede que utilice algo de fluidos, utilizas algo que has aprendido en algún programa de alguna asignatura que te han enseñado a hacer pues con Sí, algún programa informático, hacer algunos cálculos o alguna cosa, eso sí, sí, pero nada más. Quiero decir, lo que hago lo he tenido que aprender ya. haciéndolo. También es verdad que es un sector muy concreto y es un sector que no es lo que se espera tal cual de un ingeniero químico, no es industria, fabricación. Pero sí, te diría que muy poco, pero muy, muy, muy poco. Luego sí que es verdad que el máster, yo hice un máster muy específico de eso y casi todo lo que he visto en el máster lo aplico, ¿vale? Vale. Eso sí. ¿Y Pero tú crees? también es, sí, dime. Sí, sí, sigue. No, que son conceptos, o sea, en la universidad me han dado conceptos muy genéricos, que Vale. luego necesitas aprender mucho más y especializarte mucho más en eso. ¿Y tú crees que esto las universidades lo tendrían que cambiar? Pues mira, yo no sé en otras carreras, pero yo no estoy descontento con lo que he aprendido en ingeniería química, Vale. ¿vale? Creo que la universidad sirve para darte unas herramientas que tú en un futuro puedes llegar a usar. Sí, A mí, para lo que me ha servido la carrera, ha sido sobre todo a nivel de personalidad, ¿vale? De cómo afrontar problemas, de vale. cómo buscar soluciones. Es decir, a ti la ingeniería no te sirve quizá cada asignatura que te explican, ¿vale? Sí. Pero una vez eres ingeniero, tú llegas a un trabajo y aunque no sepas nada sobre el tema, te dicen, mira, me pasa esto, tengo Vale. este problema. Tú vas a saber o vas a intentar por lo menos buscar una solución. Y eso es lo que te da la ingeniería.
que Vale. tú vas a encontrar una solución a ese problema. Mm, Que quizá no tengas que usar nada de lo que has visto hasta ahora o no tienes ni idea, pero te aseguro que te vas a apañar ya, para sacar esa solución. Y da igual lo que tengas que hacer, tú vas a saber lo que tienes que hacer oye, ya te buscarás la vida. Pero eso es vale. un poquito lo que creo que te da la carrera, esas herramientas para tú luego desenvolverte profesionalmente. Sí, como que te da unos conceptos básicos para luego aplicarlo a cualquier área de Sí, esa ingeniería, ¿no? sí, o sea, no creo que una carrera Mm, de 4 años pueda abarcar prácticamente todo. claro, Y además, pues considero, sí que es verdad que puede ser que haya alguna asignatura que digas, ¿esto para qué lo quiero? sí. ¿Vale? Eso es verdad. No digo que no haya asignaturas como de relleno o que se Mm, podrían cambiar por otras. Eso es verdad. vale. Pero no puedes darle a cada uno lo que va a necesitar porque nunca sabes en qué vas a terminar Mm, y no puedes aprender. O sea, estamos hablando de que un ingeniero con 10 años de experiencia sabe muchísimo sobre su trabajo. Imagínate cómo puede una persona simplificar esos 10 años mm, en 4 de carrera. Y eso solo de una parte. Imagínate de todos los campos de la ingeniería química. ya, No es algo factible. Entonces creo que lo que te dan son, pues eso, herramientas, conceptos básicos mm, para que tú luego, oye, te apañes y salgas al mercado laboral y seas un buen profesional. Pero eso lo vale. tienes que hacer tú luego. Mm. ¿Y tú en el sector de la ingeniería química, en qué te especializaste? Yo hice un máster de seguridad industrial, Mm, que es, por ejemplo, pues seguridad de procesos químicos, vale. seguridad de productos. Es decir, Mm, por ejemplo, hay fábricas sí, muy grandes que tienen sí, productos químicos muy peligrosos. vale. Entonces, esas fábricas, esas empresas tienen que cumplir con una serie de normativas. Mm, ¿Por qué? Pues porque si hay un accidente, mm, puede ser que afecte no solo a la gente que trabaja en la fábrica, sino también a la gente de ya, alrededor, que vive en el sí. pueblo, ¿sabes? Mm, Entonces, hay muchísimas herramientas, muchísimas. Dentro de eso, ¿vale? Una empresa, mm, una planta de producción, tiene que tener muchísimos elementos de seguridad. Y es sí, un poco en lo que yo me he especializado, en buscar esa seguridad, pero a nivel mm, de producción. Es decir, vale. que la temperatura no suba demasiado en este reactor y explote, Mm, ¿vale? O que no salten las válvulas, que es algo que te puede pasar, ¿sabes? Pero como salte una y tengas una fuga, cuidado mm, con eso, sí, porque se puede hacer un incendio y de hecho hay muchísimos incendios, muchísimos accidentes en YouTube puedes encontrar sí. y que realmente tú lo ves y impresiona muchísimo ver cómo de repente arrasa Mm, todo. O sea, por ejemplo, una mm, bola de fuego que sale y se lleva a la gente por delante. Y eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en la India, en España también ha pasado hace mm, años. Y el tema de los accidentes es algo que obviamente no sí, pasa muy a menudo y mejor que no pase, pero puede pasar. Entonces, nosotros estamos para prevenir que eso pase y en el caso de que pase, que sea lo menos posible. Eso es un vale. poco en lo que me he especializado y lo que hago hoy en día en mi trabajo. Y, por ejemplo, lo que tú haces, ¿actualmente os está ayudando la inteligencia artificial para que, pues, lo que has comentado anteriormente, pase con menor probabilidad? Vale. De momento, Mm, la inteligencia artificial la estamos utilizando mm, más en tema documental, en tema de documentación, vale, porque no hay de momento una inteligencia artificial sí, que pueda hacer el trabajo mejor que una persona. mm, Hay muchos programas informáticos. Estaría bien que algunos de esos programas informáticos
tuvieran un poquito de inteligencia artificial Ya. y que te ayudaran un poco. Pero es algo que de momento es complicado porque los libros y donde está un poco toda la bibliografía, Mm. pues son antiguos. Es decir, Sí, todas esas ecuaciones, los cálculos que hacemos vienen de libros, pues, pues eso, son bibliografía de hace años. No es algo fácil de plasmar por la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué lo usamos nosotros? Por ejemplo, en nuestra empresa mm, hemos desarrollado ahora y bueno, aún no ha salido al mercado, pero ya se ha presentado sí, el proyecto. Hemos presentado una inteligencia artificial mm, que lo que hace es analizar todas las fichas de datos de seguridad de los productos. Que mm. te explico rápidamente qué es esto. Vale, perfecto. Esto es, cada producto, da igual, pues, por ejemplo, un gas, por ejemplo, nitrógeno, o por Mm, ejemplo, tengo acetona o cualquier perfume, producto que puedas usar, tiene una ficha de datos de seguridad que indica, viene hecha por el fabricante y te indica en qué punto se inflama, o sea, es decir, se sí, hace fuego, en qué punto explota, qué condiciones de seguridad tiene que mantener, si tiene que estar a X temperatura, sí, mm, con qué puedes apagar el fuego, porque siempre no puedes apagarlo con agua. Igual ya. tienes que usar CO2, ¿vale? Entonces, una ficha de datos de seguridad recoge todos estos datos Mm, y la inteligencia artificial que hemos desarrollado mm. trata de coger todas las fichas de datos, porque tú imagínate que en una empresa no tienes una, igual Sí, tienes 1000 o 2000 fichas de datos de productos. mm, Entonces, coger todas estas y en vez de que una persona esté revisando una a una todas estas fichas, la inteligencia artificial es capaz de recopilarlas, recopilar la información de cada una y decirte, pues mira, tiene estos peligros, es inflamable, mm, o por ejemplo, este es tóxico, y te dice, pues lo tienes que apagar así, así, así. mm. Y por ejemplo, te dice, este no lo puedes almacenar con este, tienes que hacer, pues por ejemplo, tienes, imagínate, 1000 fichas, pues te dice, tienes que hacer 5 almacenes distintos. Sí, Y tienes que hacer, ¿vale? Entonces tú ya sobre eso trabajas, compruebas obviamente que lo que te ha dicho es cierto, ¿vale? Porque eso es muy vale, importante. Luego está la parte técnica humana de decir, vale, pues lo que ha dicho es cierto, lo voy a separar en estos 5 almacenes y voy a coger estos productos van aquí, estos productos van allá, ¿vale? Eso es muy vale. importante luego comprobarlo. Pero te quita muchísimo trabajo, muchísimo tiempo en ese sentido. Y además te da una solución ya se supone que una buena solución. Sí, Obviamente está en desarrollo, pero la verdad que funciona bien sí. y poco a poco irá saliendo. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial se puede equivocar? Sí, yo me enfado mucho yo me enfado muchísimo con ChatGPT. Eh, Claro, yo- porque la función de ChatGPT igual buscar en fuentes que igual no tienen la información correcta, ¿no? sí, o busca, pero luego se lo inventa. Es decir, Sí. pone como que está buscando y le digo, dime las fuentes. Y me saca, pues mira, tal, he buscado aquí. Y luego vas Sí. ahí, a esa página, y le digo, pero si eso no es lo que pone ahí. O le digo, mira este artículo, resúmemelo y Sí, sácame lo que sea. Miro lo que me dice, miro sí. el artículo que yo ya me lo había leído antes y por eso sabía que era interesante y digo, pero si te lo has inventado. Claro, hay cosas que se las ha inventado. Sí, sí. Entonces digo, porque por ejemplo las saca de repente de otra fuente y entonces mezcla las cosas. Digo, pero es que yo solo quiero que me resumas esto, no que te inventes lo que no sepas. Y creo que en ese aspecto dijeron que con la nueva actualización, por ejemplo, de ChatGPT, Sí, lo estaban arreglando un poquito esto de inventarse las cosas. sí. Pero a mí, yo mucha mejoría no he notado. Yo creo que se puede equivocar, obviamente. Y lo que Mm, tienes que hacer siempre, y por eso creo también que la inteligencia artificial no va a sustituir a la gente, simplemente va a cambiar la forma de trabajar, mm. es que siempre tiene que haber una persona que corrobore que eso es cierto. Vale. Básicamente porque
nosotros somos personas. Es decir, si yo te estoy ofreciendo a ti algo, tú me dices, mira, tengo este problema, yo se lo paso a ChatGPT y le digo lo que él me dice, te lo digo a ti. Te digo, mira, tienes que hacer esto. ¿Dónde está la parte humana de que tú eres una persona y esa solución es para una persona? Por lo tanto, creo que es muy necesario que sea otra persona la que valide esa solución y Sí, que piense si eso realmente es beneficioso o no. O sea, si ya. tiene sentido para otra persona. Creo que ese sentimiento, sí, esos sentimientos, ¿no? Esa empatía, solo la tenemos las personas. Entonces Sí. es muy importante que a la hora de buscar soluciones, ¿vale? Pues te puedes ayudar de inteligencia artificial, obviamente, y está genial, pero luego tiene que ser una persona real la que dé la solución. Claro, porque yo creo que, por ejemplo, trabajos como profesor, médico, no lo puede sustituir la inteligencia artificial, ya que, por ejemplo, si un robot te explica, yo qué sé, matemáticas, un robot no Ujú. tiene sentimientos y cuando un alumno pues tenga algún problema, el robot no lo va a poder solucionar. Entonces yo creo que en esos trabajos no se van a poder sustituir. Pero igual, por ejemplo, en trabajos que sean, por ejemplo, de traductor o cosas así que pueda hacer la inteligencia artificial, pues yo creo que sí pueden ser más sustituibles. Sí, puede ser. Estoy de Mm, acuerdo, por ejemplo, en lo de traducción. Estoy de acuerdo contigo que hay mm, tareas dentro de la traducción que sí se pueden hacer, pero sí, eh, bueno, aún no está del todo, pero claro. imagínate todas las películas dobladas por Sí, inteligencia artificial, ya. ¿sabes? Sí, puede hacer la traducción, pero hay dos partes. O siempre va a haber una persona, por ejemplo, el director de la película o quien Mm, sea, que traduzca, por ejemplo, una película. He puesto de ejemplo en una película, ¿vale? Pero siempre va a tener alguien que supervisar eso y luego tiene que haber otra persona que desarrolla esa inteligencia artificial. mm, Entonces, esa persona que la desarrolla es quien tiene que saber sobre el tema. Si yo vale. quiero traducir, pues yo que sé, al inglés, ChatGPT me lo va a hacer, pero Mm, yo le tengo que dar unas órdenes. Pues mira, yo qué sé, cuando me digan esta expresión, no la tienes que traducir literalmente. Tienes mm, que traducir, esta expresión significa esto en español, ya. ¿sabes? Eh, siempre tiene que haber alguien que sepa. Imagínate que no sabemos nadie nada y solo sabemos por la inteligencia artificial. Mm. Sería raro, sería raro, sí, sí. Y si tú me tuvieras que decir un top 5 de trabajos menos sustituibles en los que creas que la inteligencia artificial no los puede sustituir, ¿cuáles sería? Pues trabajos muy manuales, trabajos Mm, muy manuales. Por ejemplo, temas de fontanería, carpintería, veo realmente complicado. Puede haber máquinas, porque obviamente sí, cada vez hay más máquinas que hacen esos trabajos, pero tú imagínate, pues un técnico de mantenimiento, mm, ¿vale? Eso lo veo bastante poco sustituible. ya, Temas como, pues eso, que igual no estamos pensando en carreras universitarias, pero pilotos, sí. pilotos de todo tipo, de camiones, de coches, de aviones, ¿vale? No te la puedes jugar tampoco que vaya un robot Claro, y no, que no lo veo, al por ejemplo, muy 100%. sustituible ese trabajo, por ejemplo. Mm, Luego, sectores como, a ver, sectores como, por ejemplo, y voy a tirar por lo mío, ¿vale? vale. Pero sectores de ingeniería, Mm, no es que no sean sustituibles, porque creo que sí se pueden sustituir, pero mm, siempre cualquier tipo de ingeniero va a tener otro rol, mm, ¿vale? No puede haber trabajos que ahora hace un ingeniero que los puede hacer la inteligencia artificial a nivel de análisis de datos, sobre todo, pero, pero siempre va a tener otro rol. Pues el ingeniero entonces tomará decisiones en base a esos datos o hará otro tipo de trabajo, pero creo que mm, tampoco es sustituible. Y luego lo que has mm, comentado de médicos,
Mm. Creo que cuando se trata de trabajar con personas, médicos, trabajadores sociales, educadores sociales, Sí, incluso profesores, personas que trabajan con personas, ¿vale? Lo veo realmente difícil de momento. De vale. momento. Y ahora quería hablar del tema de la inteligencia artificial y educación. Este tema siempre lo toco mucho de si crees que la inteligencia artificial va a perjudicar a los alumnos, Pues no, no ¿no? creo que perjudique. O sea, bueno, puede perjudicar en el Claro, sentido de que los alumnos se fíen demasiado vale. y deleguen demasiado en, pues, en ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pero creo que eso también es culpa de cómo se está enfocando la inteligencia artificial en los colegios, en los Mm, institutos, en la universidad. El otro día hablaba con un chico que es ingeniero informático sí, y me dijo que él en la carrera utilizaba la inteligencia artificial. Él para hacer trabajos utilizaba la inteligencia artificial, sí. pero siempre tenía que demostrar o, sí, incluir en los trabajos qué es lo que había hecho. Es decir, mira, he utilizado esto, le he dicho tal cosa y al final he desarrollado esto, ¿vale? Sí, Y al profesor le parecía bien, porque el profesor era el primero que les decía, usadla porque os va a ayudar, pero ya, decidme cómo la habéis usado. Quiero ver que sabéis utilizar la inteligencia artificial bien, sí. ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo me quedé sorprendido porque, por ejemplo, en mi universidad Mm. no pasaba eso. En mi universidad han contratado un sistema para detectar la IA en los trabajos para ponerte un cero cuando usas la inteligencia artificial. En los colegios también normalmente se Claro. hace eso, sí. Entonces, igual se está enfocando mal. Yo creo que se está enfocando mal esto de la Sí. inteligencia artificial en los colegios y en las universidades. O sea, no se trata de pillar al que ha utilizado la Mm. inteligencia artificial, sino Enseñar. Yo creo coger, que se basa en exacto, enseñar. ver cómo la está usando, ¿vale? Y decir, mira, la deberías usar de esta forma. O eh, un poco es prueba y error, porque al final entiendo que los profesores tampoco saben exactamente cómo utilizarla, obviamente. Pero si el alumno es capaz de explicar qué ha utilizado, en vez de que parezca que ha hecho trampas, que lo ha hecho como una ayuda para hacer mejor su trabajo, Mm. porque al final lo ha sacado igualmente, pero que explique cómo y ya está. Y yo creo que no habría ningún problema. Pero Sí, claro, si planteas la inteligencia artificial como algo malo, como algo de, oye, es que si la utilizas te pongo un cero, sí. pues el alumno, ¿qué va a hacer? Pues buscar todo lo que pueda para que no le pillen Mm. y ya Es que yo está. creo yo creo que en un futuro se tendrá que implementar en los colegios, siempre lo digo, de como una asignatura de inteligencia artificial para que se enseñara a los alumnos cómo utilizarla, y yo creo que en un futuro hay muchas probabilidades de que en tu trabajo, pues, la tengas que utilizar. Ujú. Yo también lo creo, ¿eh? Pero Mm, también creo que ha venido demasiado deprisa y no estábamos muy preparados para eso. mm. Entonces, así como para todos algo demasiado nuevo, pero sí que creo que a futuro debería implantarse eso, pues un poco lo que tú comentas, una asignatura que te buenas prácticas para la inteligencia artificial, cómo crear prompts para la inteligencia artificial y, sinceramente, que te enseñen un poquito todo lo que hay, porque hay muchísimas Sí, cosas y no sabemos ni la mitad. ya. Vale, pues ahora me gustaría tocar un poco el tema de la educación, de qué opinas de la educación actual, de cómo se está implementando, de, por ejemplo, dar asignaturas como lengua, historia y que quieras ser, por ejemplo, ingeniero informático, que igual Ujú. tantos conocimientos de lengua, tantos conocimientos de historia no te preparan para esa carrera, o, por ejemplo, asignaturas como economía que te prepararán para la vida en general. ¿Tú qué opinas de la educación actual? Mira, eh, mm, esta pregunta siempre es Sí, como, siempre está ahí, ¿no? ya. Y yo tengo que admitir que puedo ser crítico
con formas de enseñar que no me gustan, pero no tengo mala opinión sobre cómo está planteado el sistema educativo, Sí, porque hay gente que dice, no, es que me deberían enseñar a hacer la declaración de la renta. Bueno, vale. estaría por ver eso, porque hay muchísimas más cosas que no te enseñan, quiero Ya, decir. No te enseñan a cambiar una bombilla, pero ¿tú realmente crees que es necesario que te enseñen a cambiar una bombilla? Por ya. ejemplo, todos los días comemos pan, pero no te enseñan a hacer pan. Vas al panadero y lo compras, ¿vale? Claro, Entonces, ¿estaría bien? Pues sí estaría bien, pero que en cuarto de la ESO te enseñen a hacer la declaración de la renta que no sabes ni lo que es, pues sinceramente tampoco lo veo necesario. ¿Qué pasa? Que yo creo que sí que es cierto que el método de estudio para unos exámenes a mí no me gusta. Y eso es lo que ya. yo critico, ¿sabes? De estudiar y memorizar y solamente para hacer exámenes, que por ejemplo es como está planteada la selectividad. Segundo Sí, de bachillerato está planteado para aprender a hacer exámenes de selectividad. ya. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no me está preparando para hacer una carrera, ¿vale? Pero creo que una persona con 18 años tiene que saber sobre lengua, sobre historia, sobre inglés, sobre todo. Primero, porque con 16, 17, 18 años no tienes claro lo que va a pasar. Tienes que ver, yo opino, y yo tengo hermanas más pequeñas y siempre les he dado ese consejo, es que prueben todo. Que cuando puedan elegir un poco las optativas, prueben todas las asignaturas que puedan, Claro, porque así pueden ver lo que les gusta y lo que no. ¿Vale? Pues, por vale. ejemplo, puedo ver latín. Vale, pues hostia, este año el latín no me ha gustado. Sí, Vale, pues ya sé que, mira, latín, pues no lo cojo al año siguiente. vale. ¿Vale? Pero creo que sí que es necesario y todas las asignaturas ayudan un poquito de su, en su forma, ayudan todas un poco. Y creo que es fundamental que una persona con 18 años sepa escribir bien, sepa Sí, sintaxis, aunque la gente piensa que no sirve para nada, sirve sí, para saber hablar, sirve, sí que sirve. Hay que leer libros en segundo de bachillerato, por supuesto. Hay que saber historia de la ciudad, del país, de la comunidad donde estás. Hay que saberlo. Y no pasa nada, es que hay que sí. saberlo. Son cosas que creo que son básicas. Y obviamente, pues si no te gustan las matemáticas, pues un poco de matemáticas también vas a tener que estudiar, porque en su forma te ayuda a pensar de otra forma. Yo Entonces, por, ej- creo que es yo por, necesario un poco de todo. yo, por ejemplo, en entrevistas anteriores he hablado que uno de los problemas en bachillerato y la ESO de las asignaturas de ciencias es la comprensión. El tema de la comprensión de los problemas es un problema fundamental que hay actualmente en bachillerato. Ujú. Porque los estudiantes no entienden los problemas, bueno, no lo leen, y ese es un problema fundamental. Es que el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Entonces, a ver, es verdad que con, pues eso, con 16, 17 años tampoco tienes todo tan desarrollado como para poder entender cualquier cosa. Pero es cierto que cuanto más leas, mejor comprensión lectora vas a tener. Da igual lo que leas, pero lee algo, lee lo que te guste. Eso a mí me parece fundamental. Ayuda un montón, de verdad. Y ayuda Ya, sobre todo con el léxico, con las palabras, con saber expresarte. Es que es fundamental hablar. Da igual que sepas muchísimo, si no sabes comunicarlo. sí. Y Yo creo que la además, actividad de lectura ha disminuido mucho a lo largo de los años, pero muchísimo. Y yo creo que una de las principales consecuencias también es el uso de la tecnología. puede ser, Mm, puede ser. Yo creo que relacionado con eso es el tema de la concentración. O sea, ya, no somos capaces de concentrarnos durante mucho tiempo. Cada vez nos concentramos menos. Entonces, nos parece muy complicado leer durante 20 minutos seguidos, ya, que no es mucho, que son 20 minutos.
pero nos cuesta leer 20 minutos, nos cuesta ponernos a estudiar 20 minutos seguido sí, estudiando. Entonces, hay que volver a aprender un poco eso, hay que tomar hay que volver a esa rutina, hay que coger ese hábito de aguanto 20 minutos. Es como ir a correr. sí, Cuando sales a correr, pues el primer día aguantas 5 minutos, al segundo aguantas 10 y a los meses igual aguantas 30. mm, Pues esto es parecido. No estás acostumbrado a estudiar, no estás acostumbrado a concentrarte, porque todo lo que tienes en tu día a día es como instantáneo mm. y necesitas reeducar al cerebro y decirle, oye, que tienes que estar concentrado 20 minutos y puedes hacerlo, porque el cerebro puede hacer casi cualquier cosa, pero si no se lo has enseñado, no lo va a hacer. O sea, no, Vale. ni de coña. Que entonces, ¿cómo definirías en solo una palabra la educación actual? Uf. Em, buah, en una palabra, ¿eh? En una palabra. Yo diría que la educación actual es insuficiente. Uf. O sea, me parece que está bien Sí, determinadas cosas, pero creo que no es exactamente lo que necesita el alumno, ya sea para forma de estudiar, o sea, sí, de forma de prepararse para el futuro, como el método que se usa. Creo que no es algo suficiente. O sea, creo que no se está enseñando exactamente sí. como se debería. A ver, yo creo que cada año ya se está mejorando porque han impuesto una nueva ley de Ujú. que antes era de, por ejemplo, en un examen, no sé, de historia, pues aprenderte todo y escupirlo al papel. O, por ejemplo, en un examen de química de teoría, aprenderlo todo y escupir al papel. Ahora no, te pone, por ejemplo, ejemplos prácticos y la teoría la tienes que aplicar ahí. No es como antes de aprenderlo y escupirlo. A ver, eso está bien, Sí, pero quiero decir, por ejemplo, historia, lengua, hay asignaturas que no pasa nada, hay que memorizar claro. y está bien memorizar, pero yo me refiero más a que se evalúe solo por exámenes y esas cosas. Sí, Creo que la forma de enseñar para estudiar, para aprobar un examen, no es la mm, correcta. Deberían enseñar para que el alumno aprenda ya. y que el alumno sepa exactamente y haya entendido los conceptos. Y Sí. se puede hacer, eso se puede hacer con un trabajo, pero un trabajo bien hecho. Es decir, planteado de una forma en la que se vea que el alumno realmente ha entendido el tema y sabe aplicar esos conceptos. Claro, No sé pero qué opinas. actualmente el problema de los trabajos es que la mayoría de los alumnos lo que hace es se lo dice al ChatGPT y copia y pega. Ese es uno de los Claro, grandes problemas. claro, pero eso es volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Si Sí, enseñaran a usar la inteligencia claro. artificial para hacer mejor los trabajos, no para hacer Mm, los trabajos, sino para ayudarte a hacer los trabajos y que tú puedas tener aún más herramientas para hacerlos, pues sería mucho más fácil, ¿no? Y sí. sería un trabajo bien hecho, Mm, no un trabajo que me lo hace ChatGPT. vale. Bueno, pues para ya ir terminando, me gustaría como hacer una pequeña conclusión y algún consejo que le dieras a los que están escuchando esta entrevista sobre lo que hemos hablado y del tema de la orientación, que es a lo que más te dedicas en redes sociales. Ujú. Vale, yo el consejo que siempre intento dar es que pase lo que pase, no te arrepientas de las decisiones que has tomado, Mm, ¿vale? Cuando tú tienes que tomar una decisión en cuanto a qué estudiar, mm, casi todo en la vida, pero vamos a aplicarlo a qué estudiar. estudiar. Cuando tienes que tomar una decisión, lo más probable es que no estés 100% seguro. Sí, claro. Y no pasa nada. Es muy raro que estés 100% seguro de que esa elección es la correcta.
lo normal es que no sepas qué va a pasar. Por tanto, tienes que tomar las decisiones en base a lo que tú sabes en ese momento y lo que piensas en ese momento de verdad que es lo mejor para ti. Que luego, al año o a los 2 años, resulta que eso no era. No pasa nada. Se puede volver atrás, se puede volver a empezar, pero nunca te puedes arrepentir y machacarte a ti mismo por una decisión que tú has tomado sabiendo que era tu mejor decisión. Ya. Si tú dices, esto es lo mejor para mí, ya está. No puedes tomar mejor decisión. Y respecto al académico, yo que ya he terminado justo, terminé ahora este año, os puedo decir, los que sois un poquito más jóvenes que yo, pues 17, 18 años, que os forméis muchísimo, que no tengáis pereza por aprender, que realmente a mí me hubiera gustado aprovechar aún más esa etapa universitaria y aprender aún más y de más cosas, ¿sabes? O sea, da igual aprender sobre cualquier cosa. Entonces, nunca digáis que no a oportunidades, Ya. siempre abriros, tener la mente abierta y, oye, dejad que las cosas os vengan y decid que sí. Y seguir formándoos y, vamos, hasta el final. O sea, no paréis. Y luego ya, pues, obviamente, cuanta más información tienes, vas a poder decidir mejor qué hacer, saber hacia dónde quieres ir, tomar mejores decisiones. Pero si te cierras, pues seguramente no puedas tomarlas. Totalmente de acuerdo. Hay que aprender y si te has equivocado, pues volver atrás y Ujú, trabajar lo más duro posible hasta llegar a tu objetivo. exacto. Yo creo que Vale, es así. vale, pues muchas gracias, Jorge, por darme tu tiempo. Me ha encantado esta entrevista y bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias por todo. Pues ha sido un placer, Raúl. Espero que nos veamos pronto, igual en mi podcast, algún día, que puedes venir. A mí me encantaría, así que, oye, me parece genial lo que estás haciendo. No sabía que eras de Zaragoza, Sí, sí, pero soy de Zaragoza, vale, sí. pues, pues me parece genial lo que haces. Me parece que tú estás haciendo, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Oye, abrirte a nuevas oportunidades, hacer cosas. Oye, que enhorabuena por lo que estás haciendo y que sigas así. Vale, pues muchas gracias. Venga, un Adiós. saludo. Venga, adiós.